Alianzas para lograr los objetivos. Comenzamos con nuestra última mesa de discusión, donde exploraremos el poder de las alianzas para alcanzar nuestros objetivos en materia de políticas públicas para la juventud. Cedo el uso del micrófono al licenciado Juan Manuel Castro, moderador de nuestra mesa. Pedimos un fuerte aplauso, por favor. Okay. ¿Sí me escucha? Okay. Muy buenas tardes a todos. Un gusto que nos acompañen y continúen con nosotros en esta última mesa de diálogo correspondiente a esta jornada de actividades organizadas por el Consejo Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades en torno a políticas públicas en materia de juventudes. En esta ocasión, para cerrar, toca el turno de la mesa correspondiente al ODS número 17, Alianzas para lograr objetivos, en el cual se examinará la importancia de las alianzas en la consecución de las ODS, así como se discutirá en torno a la interrogante de cómo las políticas públicas pueden facilitar y fortalecer estas alianzas desde la perspectiva juvenil. En ese sentido, el día de hoy nos acompañan distintos jóvenes con diversas trayectorias profesionales y académicas y con una vasta experiencia en el ámbito del activismo, a quien a continuación me permito introducir. ¿Sí? En primer lugar, comenzamos con Mariana Muriel. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, analista de datos y consultora en inteligencia artificial en Sutil Mind Corp. Un aplauso, por favor. Continuamos con Esperanza Luna Barrios. Ella es secretaria técnica del Consejo Joven del INJUVE, Ciudad de México, estudiante de la licenciatura en Derecho en el ITAM e integrante de diferentes organizaciones juveniles como la Asociación Internacional por la Mujer, el Ateneo de la Juventud, Conjuvecí, así como también fue presidenta de la representación de su facultad durante el periodo de noviembre de 2021 a mayo de 2022. Un aplauso, por favor. Seguimos con Andrea Palomo Robles. Ella es politóloga, especialista en paz positiva y directora de Satyagraha Institute. Un aplauso. Seguimos con Alejandra García Texocotitla, espero haberlo dicho bien. Es correcto. Psicóloga social, directora de la revista El Consejo, coordinadora de actividades de responsabilidad social empresarial para agroindustrias. Un aplauso de igual manera. Y cerramos con Abraham Cortés Reta, él licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, secretario general del Conjuvecí y consejero de Transparencia del Honorable Congreso de San Luis Potosí, así como maestrante en Gestión Educativa y docente. De igual manera, un aplauso, por favor. Okay. Vamos a dar inicio a las preguntas relacionadas con esta mesa de diálogo. Solamente recordarles a los participantes que van a tener el tiempo de participación de 3 minutos. En cuanto se acerquen los 30 segundos, se les va a avisar para que puedan dar cierre a su participación. En primer lugar, mi primera pregunta para este foro sería que nos contaran un poco más acerca de ustedes. ¿Cómo ha sido su experiencia en el activismo y qué actividades han desempeñado? Esto para dar pie a dar las siguientes participaciones y dar cuenta del lugar de enunciación del cual estamos hablando. Si gustan, comenzamos con el orden de presentaciones. Entonces iniciamos con Mariana. Hola, ¿está prendido? Sí, ¿verdad? Sale, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes. De verdad me alegro mucho de poder estar aquí. Les agradezco a todos y a todas su presencia. La verdad es que yo siempre me quedo con un muy buen sabor de boca al venir a este tipo de foros porque al final implica estar rodeado de jóvenes que están dispuestos a hablar de las cosas importantes. Entonces, primero que nada, agradecerles mucho por estar aquí, ¿no? Y me gustaría contarles un poquito de mi trayectoria para que, digamos, se enmarquen mis participaciones en ese sentido. ¿Cómo me vinculo yo con el activismo? Pues la verdad es que se da de manera muy natural. Yo estudié Relaciones Internacionales, es decir, soy internacionalista de carrera y politóloga de corazón, lo que quiere decir que de manera natural siempre me he enfocado hacia la participación política y la acción social, ¿no? Es a través de estos intereses que me vinculo principalmente con el Conjuvecí, que probablemente sería mi primer acercamiento directo con la ciencia. Y es justamente a partir de la ciencia que yo me empiezo a especializar en temas de datos. De manera natural me meto después a la industria de la tecnología. En concreto, en la empresa de Sutil Mind Corp, por ahí también ya conocimos al licenciado Miguel Ángel Leija.
Y una pregunta que nos hacen siempre, siendo los dos politólogos, es ¿por qué estás en una empresa de tecnología si te dedicaste al estudio de las ciencias sociales, ¿no? Como que ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y la verdad es que para mí el vínculo es bastante evidente. ¿Por qué? Porque realmente cuando nos ponemos a pensarlo, la tecnología es algo que no se va a ir a ninguna parte y que además yo escojo creer que es catalizadora del cambio social. Es decir, me gustaría enfocar mis participaciones en este foro hacia las acciones que se pueden tomar para tomar esta inteligencia artificial, esta tecnología que ya existe, para empoderar a las personas. Les pongo un par de ejemplos. Tuvimos ya por ahí a Miguel, que nos comentó la experiencia que tuvimos de participar con una asociación civil de San Luis Potosí. Ellos se encargan básicamente de ayudar a personas que están privadas de su libertad a obtener tratos justos. La experiencia de ayudarles a empoderarse con la tecnología para lograr que sus acciones sean aún más beneficiosas, la verdad es que fue a nivel personal muy disfrutable y también te deja con un muy buen sabor de boca. Adicionalmente, doy clases a personas de la tercera edad, a migrantes latinoamericanos que están en Estados Unidos, y precisamente son clases de tecnología. ¿Por qué me parece esto muy importante? Porque me queda claro de primera mano cómo la tecnología, la inteligencia artificial, la informática empodera a las personas, y si no lo tomamos de esa manera, entonces sí puede generar un efecto negativo. Sobre todo me gustaría vincular esto con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17.6, que precisamente esta es la mesa del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, acciones y cooperación para lograr las acciones, y precisamente hay un objetivo específico que habla de cooperación en materia de tecnología y ciencia. Entonces, cierro con esto, simplemente para comunicarles la idea de que es verdaderamente muy importante hablar de esto y que en realidad tendríamos que haberlo estado hablando todo este tiempo. La tecnología, las matemáticas, la inteligencia artificial ya no le pertenece solo a los ingenieros en sistemas, nos tiene que pertenecer también a los politólogos, a los sociólogos, a los psicólogos, a los médicos, educadores y a básicamente cualquier perfil. Entonces, les agradezco mucho y estoy emocionada por también escuchar a los demás. Perfecto, muchas gracias, Mariana. Si les parece, dejamos los aplausos para el final de la mesa para hacerlo un poco más ágil y dinámico, ¿sí? Continuamos con Esperanza. Hola, muy buenas tardes. Al igual que nuestra compañera que recién terminó su participación, agradezco mucho su espera porque ya es un foro que empezó desde la mañana y estaríamos culminando ya prácticamente a las 4 de la tarde. Pero yo creo que todos nos llevamos de esta gran experiencia muchos aprendizajes y sobre todo la forma de generar, como nuestro panel lo dice, alianzas. ¿Qué entendemos nosotros por alianzas? Sobre todo nosotros los jóvenes que en su momento hemos ocupado cargos de representación estudiantil o bien estamos dentro de consejos jóvenes, como su nombre lo dice, o mejor dicho, conocidos también como órganos consultivos en materia de juventud. Yo creo que justamente las alianzas son, por así decirlo, una especie de cuerda, de trenza que formamos nosotros para generar diferentes dinámicas y vaya a tener como fin último alcanzar diferentes objetivos. Yo, por lo menos durante mi estancia o mi participación como activista en diferentes asociaciones civiles o colectivos feministas, sí me he percatado de que es necesaria la participación de personas, por así decirlo, externas o que no precisamente sean de una institución X, para que se llegue a generar un cambio veraz, un cambio tangible. Un ejemplo de ello fue la redacción del protocolo de protección a las víctimas en las instituciones educativas del INBA, es decir, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, durante la pandemia, que como ustedes verán en redes sociales, dentro del 2020 y 2021 se generaron diferentes paros, manifestaciones en redes sociales a raíz de que a la fecha, en ese entonces, pues diferentes autoridades como el director de aquel entonces la Escuela Nacional de Arte Teatral, la ENAT, pues tenía ya antecedentes penales por diferentes delitos sexuales en contra de diferentes alumnas y pues él seguía ostentando ese cargo público, ¿no? Como sabemos, las escuelas del INBA, ser pues vaya públicas del Estado, pues vaya son pues también estos sujetos pues servidores públicos. Entonces pues resultaba bastante, más allá de incongruente, peligroso incluso para la comunidad estudiantil tener una persona dirigiendo las actividades de un recinto educativo que contempla prácticamente a jóvenes desde los 15 años hasta los 30, 40. Entonces pues prácticamente el espectro, por así decirlo, de posibles víctimas por parte de este sujeto junto con otros profesores que ya habían sido denunciados por cuestiones similares,
pues resulta bastante complicado. Entonces yo ya, al ser externa de la Escuela Superior de Música, pero ya estar estudiando Derecho, pues me involucré con la redacción de este protocolo junto con diferentes estudiantes de diferentes disciplinas de todo el país, llámese música, danza, teatro. Entonces fue un ejercicio muy fructífero en el sentido de que ellas, al compartir sus experiencias como artistas y yo al compartir mis experiencias como estudiante de Derecho, junto con los conocimientos que ya había adquirido a lo largo de la carrera, pues resultaba ser un ejercicio muy rico, muy multidisciplinario y evidentemente que sumaba muchísimo a las juventudes de, por lo menos sobre todo del Centro Nacional de las Artes, alias el CENART, que está en Churubusco, Tlalpan, para que por lo menos esa población que era la que más se veía afectada por estas situaciones, pues no pasara desapercibida. Incluso, pues vaya, meses después se llegó a la destitución de estos maestros, se generaron nuevas actividades, capacitaciones para la plantilla docente. Entonces yo creo que esa ha sido una de las actividades que más me han impactado de forma personal, como activista, como joven representante, como líder, y espero que, pues vaya, nos unamos con causas que no impliquen el dolor de otras personas. A mí me hubiera gustado redactar este protocolo en el sentido de que pues hay que sumarse para beneficiar a las mujeres y a las poblaciones vulnerables de estas escuelas, no a raíz de una situación tan lamentable que pues al final del día terminó en destituciones, en faltas administrativas y cuestiones que lamentablemente reflejan las dolencias de nuestro sistema político y público en nuestro país, y que nosotros como jóvenes el día de hoy podemos evidenciar y afortunadamente respaldar que haciendo las cosas bien se pueden generar cambios fructíferos. Es cuanto de mi parte. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Esperanza. De nueva cuenta, hacia el señalamiento de los tiempos para poder terminar en tiempo. Seguimos, por favor, con Andrea. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera hacer un agradecimiento y un reconocimiento muy especial a mi colega y amigo Abraham Cortés. Creo que todas las personas presentes en este foro lo conocen y para mí es un ejemplo de esas personas que están haciendo las cosas bien y que lo vamos a ver en un lugar donde pueda influir mucho muy pronto. Gracias, Abraham. Gracias también a Conjuvenci por esta oportunidad. Y pues gracias a todas las personas presentes porque es un honor para mí estar frente a ustedes en un foro donde estamos llenos de perfiles de gente que sirve a México, gente que está comprometida con hacer cosas buenas en red por este país que tanto lo necesita y que tanto queremos. Entonces, gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Y bueno, les platico un poquito de mi experiencia. Yo comencé con 17 años, más bien 16 años, dije, yo quiero hacer algo por los jóvenes, por mi país, por el mundo, en temas de derechos humanos. Después me involucré en temas de juventud y pues me empecé a meter al ámbito nacional, internacional, y después me especialicé en cuestiones de paz positiva, paz sostenible. Y bueno, además soy cantadora y bailadora de flamenco. Y bueno, estoy estudiando mi maestría en administración empresarial. Yo soy politóloga, pareciera que no tiene nada que ver, pero creo que ese es el punto. Quise estudiar algo que pudiera complementar mi formación y pues ahí voy también al tema de alianzas, de cómo a través de diferentes mundos vamos haciendo cosas interesantes. Entonces, pues para mí estas dos áreas de estudio significan aprender ver lo que la sociedad civil y los directores o los gestores, administradores podemos aprender del mundo empresarial, que creo que hay muchísimo que se puede aprender desde el área de sociedad civil. Y pues dirán también como qué tiene que ver el flamenco, las artes con todo esto. Pues a través de mi trabajo con Satyagraha Institute, que es una organización internacional donde hacemos entrenamiento para cuestiones de paz, para líderes en cuestiones de paz, utilizamos las artes como una herramienta para construir paz. Entonces, pues bueno, todo, aunque pareciera que no tiene sentido, está conectado, y cuando vemos las conexiones es cuando podemos hacer cosas más poderosas. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Continuamos con Alejandra, por favor. Hola a todos, muy buenas tardes.
Me sumo a los agradecimientos de que continúen en este foro, de que se hayan sumado a este evento en donde nuestra voz debe hacerse escuchar, y también al Conjuvecí, a Abraham, por permitirnos estar en este tipo de espacios. Trataré de ser breve. Yo soy psicóloga social y me enfoco al tema ambiental. Desde los 15 años, más o menos, supe que si quería dejarle algo a las futuras generaciones, tenía que comenzar por el tema ambiental. No sabía cómo, eso es seguro, que no sabía qué iba a hacer, pero yo estaba segura de que algún día iba a lograr algo importante para promover la lucha contra el cambio climático y promover el cuidado ambiental. Y es por ello que me empecé a enfocar en temas de reciclaje, en temas de residuos, y fue así que he consolidado pues bastantes alianzas. He conocido a grandes personas que me han apoyado y con las que he podido colaborar, y es por eso que también estoy aquí como parte del Conjuvecí, porque las alianzas no solo son para luchar contra el cambio climático, por el tema de residuos o por el tema del cuidado ambiental, sino que de pronto voy a un foro como en este y me encuentro con chicos que están haciendo algo para la normatividad de las ISOs, de las NOM, de las ECOL, de las leyes, justamente para la regulación de los espacios privados y de los espacios públicos, ¿no? Y me encuentro con perfiles muy interesantes, y esto ha hecho que sea una persona multidisciplinaria, y adicional a eso, pues me ha permitido aportar a que hoy en día pueda dirigir y editar una revista de divulgación científica para las juventudes, la cual no solo se ha consolidado a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y desde nuestra primera convocatoria hemos consolidado llegar a otros países, no solo a México. Entonces, un poco de mi activismo se relaciona a la parte de la responsabilidad social empresarial. Justo ahorita me encuentro coordinando la parte en un sistema muy importante que es el sector agro. ¿Por qué? Porque la seguridad alimentaria es indispensable. ¿Y cómo podemos lograr la seguridad alimentaria? A través de las alianzas, porque no solo es el sector privado, sino también es el sector público a través del fomento de políticas públicas que nos permitan garantizar esa seguridad alimentaria. Es un placer estar aquí, pues muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, y cerramos con Abraham. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En verdad es un gusto para mí estar el día de hoy, llegar a este momento del día, del evento, con todos ustedes. Estamos seguramente los mejores como comentó Andrea, los mejores perfiles de la juventud en México, personas que son clave y que serán clave en el desarrollo de nuestro país. Pues me toca platicar un poquito de mi perfil. Ya Juan Manuel mencionó algunos datos generales. Soy politólogo, actualmente estudio mi maestría en gestión educativa y bueno, soy secretario general de Conjuvecí, consejero de transparencia del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Pero ¿cómo comenzó esto? Para platicarles un poquito de mi experiencia. Ahorita recordando cuando entré a Cámara de Diputados, Cámara de Diputados fue el primer lugar donde me interesó involucrarme en los temas públicos. Entonces recuerdo que participé en un parlamento juvenil por allá de 2016-2017 y me quedó la espinita de hacer algo más. Al principio estaba del otro lado únicamente y recuerdo muy bien la sensación. Yo veía a los que pasaban aquí al frente y los veía hablar con tanta seguridad y me decía, algún día yo tendré la capacidad como para hablar así de fluido, como ahorita mis compañeros y compañeras que están compartiendo todo su trabajo. Y bueno, de ahí surgió este interés para hacer algo. Sí, y compartirlo e involucrar a más personas. En mi caso, en el tema, en dos áreas principales.
la divulgación científica, que me parece importantísimo, la causa del compartir conocimiento con nuestra sociedad, y también la participación ciudadana, que eso es algo fundamental si queremos construir una sociedad inclusiva, ¿sí?, participativa, democrática. Entonces esas son mis dos principales causas. Y en Conjuvenci, a lo largo de estos años, en compañía de varios de mis compañeros que se encuentran aquí presentes, ya van a ser 5 años de trabajo prácticamente, pues hemos logrado este puente, como mencioné en la inauguración, este puente entre el compartir conocimientos, pero también involucrarnos en la agenda pública. Entonces ha sido un trabajo constante, lleno de eventos, actividades precisamente pensadas para que las juventudes participen, y vaya, ha sido desafiante, pero muy gratificante, y espero que a lo largo de esta mesa podamos también sembrar un poquito de esa espinita y que se animen también a participar activamente en el cambio social. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Abraham. Pues bueno, ahora vamos a continuar con las preguntas centrales de esta mesa en torno al tema de las alianzas y la participación juvenil. La primera pregunta es una cuestión reflexiva en torno al aspecto de los jóvenes, tanto en México como América Latina. Pareciese que muchas veces los jóvenes enfrentan una dualidad, como un sector de la población que precisamente en México, recuerdo las cifras del INEGI, es el 30%, un tercio de la población. Muchas veces parece que es objeto de políticas públicas, hacia quien se debe dirigir la atención hacia la resolución de determinadas problemáticas, pero muchas veces también se deja de lado que también el joven es un sujeto activo, que también tiene la oportunidad y tiene el valor para contribuir en esta formulación de políticas públicas. En ese sentido, la pregunta va orientada en conocer ustedes de su experiencia cómo los jóvenes pueden contribuir a la resolución de las problemáticas de nuestro entorno. Iniciamos, por favor, con Esperanza. Gracias. Listo. Yo creo que justamente en estos tiempos pre-campaña, preelecciones, la participación juvenil juega un papel sumamente importante que lamentablemente muchos políticos, sobre todo los de la vieja escuela, como se autodenominan a veces, pasan a segundo plano, ¿no? Para empezar, tenemos que considerar que la población juvenil ya prácticamente es cerca de una tercera parte de la población, somos cerca de 30 millones de jóvenes, y diferentes organizaciones civiles o también conocidos como observatorios de participación juvenil, participación ciudadana, han realizado conteos o estadísticas de estas cuestiones a lo largo de estos años. Una organización que se ha enfocado a estos kilometrajes, por llamarlo de alguna forma, es la Fundación Olin, que pues se radica prácticamente en la Ciudad de México y genera diferentes actividades con diferentes sectores de la población, y pues se ha centrado últimamente en temas de feminismo, colonialismo y cuestiones que se enfocan prácticamente a cómo los sectores mal llamados olvidados de la población pues inciden en la política pública de nuestro país. Entonces, yo creo que justamente no podemos resolver un problema si ni siquiera sabemos cuál es el problema, cuál es la causa principal del mismo, y en el caso de los jóvenes, cómo nos gustaría incidir, porque ustedes mismos son testigos de que los políticos de 40 y más siempre dicen, es que los jóvenes no participan, es que son muy apáticos, que no sé qué. Y bueno, ¿cuándo hemos visto a esos políticos acercarse realmente a los jóvenes o generar espacios para escucharles? Son realmente escasas esas cuestiones. Y podemos hacer referencia incluso a candidatos jóvenes que el día de hoy nos acompañó. Uno de ellos es el activista ambientalista Roberto Juárez, quien en su momento se postuló para el Senado. ¿Y qué pasó con él? Incluso él lo promueve en sus redes sociales, de que se lanzó, hizo campañas, tocó puertas, pero lamentablemente los comentarios eran los de siempre: es que estás muy joven, es que no has hecho territorio, es que no solamente es hacer el TikTok y hablar en la cámara,
generan es que tienes que pasar más con los vecinos, bla, 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 un sinfín de cosas, y ese es otro tema, que la misma población que exige que lleguen nuevos políticos, que llegue nueva sangre, es la primera que te pone los peros, es la primera que te pone las barreras para participar. Entonces, de nuevo, yo creo que el tema es cómo generar la identificación de problemáticas, cómo generar estos indicadores para resolverlos y de qué forma nosotros los jóvenes realmente podemos incidir en la escritura de estas soluciones y no solamente ser el botín político de muchos servidores, sobre todo en estos tiempos de elecciones. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Esperanza. Continuamos con Andrea, por favor. Muchas gracias. Bueno, mi experiencia es principalmente en el ámbito internacional, entonces quisiera también traer un poquito de elementos sobre otros países u otras experiencias con las que me toca trabajar. Y en este momento creo que México sí que está dando espacio a los jóvenes para que incidan y tomen la palabra. No siempre es lo ideal, por supuesto, no estoy diciendo que México es el mayor ejemplo para el mundo, pero creo que sí hay espacios y eso me parece muy valioso de este país. Como ya se mencionó, pues la población joven es muy importante y es muy grande en este país, entonces creo que pues no darles un espacio sería un error muy grande. Lo que sí creo que está sucediendo, que es un desafío en México, es que hay muchas personas jóvenes que tienen la intención de participar, pero no siempre tienen la preparación correcta, las herramientas correctas o el acceso a los recursos necesarios para llevar a cabo sus acciones de participación. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero con participación? Pues conocimiento, habilidades, herramientas. Creo que parte también de esto es ser estratégicos. Muchas veces creo que pues podremos coincidir en que existen muy buenas intenciones en algunos espacios, pero no siempre se llevan a cabo de la manera más, pues sí, estratégica. Entonces creo que fortalecer las herramientas o las habilidades estratégicas para las juventudes que están queriendo incidir es algo esencial. Y bueno, habrá que hablar después sobre en qué espacios esto puede suceder. Y pues el acceso a recursos. Ya se habló sobre cuestiones de pobreza, de derechos humanos, de acceso a la salud, bueno, sabemos todas las cuestiones de desigualdades en diferentes ámbitos. Entonces, bueno, estoy hablando solamente de problemas, pero creo que esto nos puede dar luz a algunas cosas que podemos ir haciendo nosotras como líderes. Y bueno, hacer mucho énfasis en el tema de la estrategia, porque creo que tenemos muy buenas ideas, pero no siempre tenemos la paciencia para llevarlas a cabo, porque no siempre vamos a ver los resultados en el corto plazo. Y bueno, pues sí que hay lugares donde podemos fortalecer estas herramientas y pues irlos buscando y hacer, trabajar en equipo con todas estas diferentes personas que tenemos aquí, de diferentes áreas de estudio, para fortalecernos desde nuestro interior como líderes y poder proyectarlo hacia el exterior. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con Mariana. Bueno, pues la verdad es que yo podría echarme fácil 30 minutos hablando de participación juvenil porque es algo que me apasiona de manera personal. No lo voy a hacer, no se preocupen, porque yo sé que ya todos están cansados. Desafortunadamente la mayoría a lo mejor ya tuvo que hacer otras actividades, pero aún así me parece muy importante enfocarlo básicamente hacia las preocupaciones, que yo sé que no siempre es bonito hablar de la parte negativa, pero creo que también como jóvenes es nuestra responsabilidad hacerlo, porque algo de lo que creo que no se ha hablado lo suficiente en este foro es de que ahorita nosotros somos los jóvenes, pero ahorita los que en este momento son infancias, eventualmente van a ser jóvenes. Entonces también es nuestro deber hablar de las cosas incómodas. Y en ese sentido la verdad es que yo sí tengo varias preocupaciones en materia de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque, y retomo un poco lo que comentaban en la participación del principio de Esperanza, me parece,
Yo sí noto una apatía política en los jóvenes, yo sí lo noto. Creo que este foro, por ejemplo, es un ejemplo de que también hay mucha acción y muchas necesidades y mucha pasión por hacer las cosas bien, pero creo que también sería irresponsable de nuestra parte negar el hecho de que hay muchos jóvenes que no se han podido involucrar en la política de manera saludable. Y creo que realmente eso se debe hacia una negligencia hacia el futuro. Y retomo un poco lo que se mencionó en la primera mesa. ¿Cómo le vamos a pedir nosotros a un joven que se preocupe por hacer activismo social cuando tiene que preocuparse por conseguir trabajo, por si la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo, porque no le dé un golpe de calor en el metro por las olas de calor que ahora hay, por conseguir agua, etcétera, etcétera? Entonces, eso en primera instancia, ¿no? Y en segunda instancia veo yo dos diferentes cosas en cuestión de tecnología que siento que es mi deber mencionar. Ya enfoqué mi participación anterior en lo positivo, pero creo que también hace falta enfocarlo en los retos que conlleva. Y lo que yo veo es desinformación y polarización. Las redes sociales han dado muchas ventajas para la ciudadanía y para el activismo, pero también ha dado una polarización que a mi parecer es muy preocupante. Estamos en un momento donde el joven ve exactamente lo que quiere ver. También estamos en la primera elección en la que va a haber imágenes creadas con inteligencia artificial 100%, que cada vez son más difíciles de identificar. Ya lo estábamos hablando por allá en el coffee break y lo hablábamos en materia de salud mental. ¿Qué pasa en materia política? ¿Qué va a pasar cuando haya jóvenes políticos siendo difamados por imágenes de inteligencia artificial? ¿Cómo vamos entonces a poder distinguir la realidad? Y ese creo que es uno de los retos que deberíamos de nosotros estar comentando en absolutamente todos los foros. ¿Por qué? Porque si no hablamos de esto no vamos a poder hablar de nada. Si nos enfrentamos a una realidad en que la ciencia y la verdad están difusas, ¿de qué manera vamos a seguir participando como jóvenes? Entonces, me gustaría concluir simplemente mencionando que estos mismos retos también nos dan muchas herramientas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo sumamente dinámico. Nosotros ya estamos acostumbrados a que mañana va a salir una nueva inteligencia artificial que a lo mejor nos va a reemplazar, pero también ya sabemos que tenemos que utilizar eso para el bien. ¿Y qué es el bien? Pues la participación ciudadana, al menos en materia de esta mesa, ¿no? Entonces, concluiría con eso. Hay que aprovechar de ese dinamismo y de esa resiliencia que nos da ser jóvenes y sobre todo buscar transmitirlo a las siguientes generaciones. Muchas gracias. Gracias. Abraham. Gracias, Juan. Gracias. Bien, no quiero redundar, creo que identifico muy bien el panorama con los comentarios que han compartido mis compañeros, compañeras panelistas. Únicamente destacar esas también dos problemáticas. El acceso a los recursos, ¿sí? Es un tema pendiente para promover la participación ciudadana, la formación de alianzas y también los espacios, sobre todo para los jóvenes. Si bien, como comenta Andrea, hay un desarrollo en este tema en el país muy importante, a diferencia de otros países, todavía hace falta perfeccionar, ¿sí? y garantizar que los ciudadanos que quieran hacerlo, pues tengan las condiciones para lograrlo. Precisamente lo que comenta Mariana es muy importante, cómo un joven va a poder participar activamente en algún colectivo, inclusive políticamente en su partido, si tiene que enfocarse en sus estudios, en de dónde va a sacar para comer, si sencillamente el cansancio de transportarse en bus, ¿sí? en transporte público, en estar al pendiente, en el miedo constante por el tema de la inseguridad, o sea, todo eso son temas pendientes para garantizar la participación ciudadana. Ya no hablemos de presupuesto, ¿sí? Todas estas acciones que se hacen desde los colectivos, asociaciones, cuestan y muchas veces salen del bolsillo de los ciudadanos y de los jóvenes que están desarrollando estas actividades. ¿Qué podemos hacer? Pues hace falta mucho. Necesitamos presupuestos participativos para todos estos colectivos, estos ciudadanos que quieren promover proyectos, ¿sí? Y pues que tengan esa garantía de que por lo menos van a tener el apoyo financiero de parte de su gobierno local, estatal, federal, para poder llevar a cabo esto. Sí, entonces eso me parece muy importante. Espero no haberme demorado tanto, dije que iba a ser breve, así que aquí concluyo mi participación. Okay. Muchas gracias. Y finalmente Alejandra. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿De qué manera vamos a participar? ¿De qué manera vamos a incidir si hay una imagen distorsionada entre lo que la sociedad nos pide a nosotros como jóvenes hacer y lo que nosotros realmente queremos y sabemos hacer? Mencionaban,
sobre esta vieja política y sobre este candidato a senador joven que utilizó las redes sociales y que la gente le decía, oye, pero es que tienes que cambiar tu dinámica, ¿no? Exigen nuestra participación, pero no aceptan nuestras reglas, quieren que nos adaptemos a la vieja política. Y justo aquí viene una segunda pregunta. ¿Cuántos de aquí ya sabemos por quién vamos a votar para el siguiente presidente o presidenta de México? Y de los que digan que ya saben, me gustaría que reflexionaran si esa respuesta es porque siguen al partido o porque realmente conocen la incidencia política de los jóvenes en ese partido o en esa candidata o candidato. No quisiera ser tan repetitiva, solo quisiera pues invitarlos a que participemos en este tipo de eventos, pero recordando que nuestro tiempo es muy valioso. No hay que solo venir y escuchar, sino hay que salir allá a las calles y accionar, porque de nada nos sirve estar aquí escuchando a gente tan experta en esta y en los paneles anteriores si después nos vamos a salir y ¿qué vamos a hacer? Váyanse con eso, en que el tiempo que están invirtiendo aquí es muy valioso y que deben accionar y deben llevar todo lo que ya escucharon a los candidatos a presidentes municipales, a los delegados, a los regidores. ¿Por qué? Porque también es parte de nosotros. Nosotros debemos exigir esos espacios, pero así como los exigimos, debemos dar resultados y debemos darle seguimiento y exigirle a nuestras autoridades y a todos los que están a cargo de estas políticas públicas que le den el seguimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. En esta última pregunta se hablaban de distintos conceptos y términos para referirnos a la participación ciudadana y en este específico de los jóvenes. Uno de los que más enfatizó es en relación a la incidencia, un concepto que muchas veces se ha planteado desde lo académico y desde el ejercicio también de la práctica de la sociedad civil en la capacidad que tiene la ciudadanía en influir en las tomas de decisiones por parte de las autoridades. Dentro de ese mismo concepto de incidencia se habla de distintos elementos a considerar y herramientas, muchos de los cuales ya se han comentado, como la identificación del problema, la preparación o la formación de estrategias. Uno también de esos elementos, y que precisamente es el tema de esta mesa, es la formación de las alianzas. El cómo como ciudadanía, y en este caso como jóvenes, podemos fomentar alianzas con distintos actores para el proceso de formulación de políticas públicas e identificación de problemas. Y en ese sentido, la siguiente pregunta va, para ustedes, ¿cuál es la importancia de formar alianzas con distintos actores, sea sociedad civil organizada, autoridades gubernamentales, iniciativa privada, mujeres, comunidades indígenas, etcétera, para fomentar la solución a los problemas que actualmente tenemos? En esta pregunta voy a dejar el micrófono abierto, no sé quién quiera comenzar con el debate. Mariana. Bueno, pues me voy a permitir comenzar mi participación dándoles algunos datos que me parecieron muy interesantes, que creo que pueden enmarcar un poquito la conversación. Lo primero sería, el 29% de las compañías latinoamericanas ya implementa inteligencia artificial, 43% ya está en pruebas, todavía no lo implementa, pero ya está en pruebas. De esos, el número 1 es Brasil, con un 41% de implementación, el segundo lugar es México, con un 31% de implementación, y el tercer lugar es Chile, con un 30%. Pero cuando nos fijamos en las regulaciones vamos a encontrar que solamente Brasil, Chile y Perú tienen regulaciones específicas sobre inteligencia artificial. Colombia ya tiene por ahí algunos reglamentos y demás basados en los estándares de la OCDE. La OCDE ya tiene estándares de inteligencia artificial. ¿Y dónde está México? ¿Dónde está México en las regulaciones? ¿Cómo es posible que México sea la segunda potencia en inteligencia artificial y no tenga absolutamente nada en materia de regulación? Por ahí se intentó hacer alguna ley, algo por el estilo, pero no se ha plasmado nada concreto y sobre todo no ha habido nada que reconozca los riesgos que tiene. Colombia, por ejemplo, sí tiene ya un medidor de riesgos de inteligencia artificial, alto, medio y alto.
bajo, medio y alto, que es similar a lo que tiene la Unión Europea. A lo que voy con esto es que veo yo una disparidad en cuestión de las alianzas. ¿Por qué? Porque vemos por una parte las iniciativas privadas avanzando, pero las iniciativas públicas no poniéndose al corriente con eso. Yo elijo ver esto como algo positivo. ¿Por qué? Porque México ya tiene la infraestructura, ya tiene la tecnología. Nuestros compañeros latinoamericanos, el resto de las naciones latinoamericanas ya tienen un muy buen tramo avanzado en materia de cooperación. Creo que sería un error ver esto como una competencia, hay que verlo justamente como una alianza. Si ya tenemos las experiencias, si ya la OCDE tiene reglamentos específicos y lineamientos, si la Unión Europea ha hecho muchas cosas y sobre todo si Brasil, Chile, Perú y Colombia ya lo hicieron, ¿por qué México no lo puede hacer? Y sobre todo, ¿por qué no hacerlo en conjunto? Entonces, con eso cerraría mi participación en materia de cooperación en inteligencia artificial. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera continuar con el debate? Andrea. Gracias, me encanta este tema. La importancia de formar alianzas para la solución de problemas. Parte de los temas en los que me he especializado en mi trabajo en cuestiones de paz es la transformación de conflictos. ¿Y cómo analizamos el conflicto? Pues primero hay que comprender qué es lo que está pasando con todas sus partes. Identificamos los actores, las dinámicas, las relaciones de poder, las tensiones que pueden existir, entre otras cosas. Y cuando desmenuzamos todo esto, cuando lo podemos visualizar, hay diferentes diagramas que utilizamos para ello, pues podemos identificar desde qué partes o a través de qué alianzas podemos generar cambios pues sostenibles y de alto impacto, transformaciones. Y quiero compartir, la organización donde trabajo se llama Satyagraha Institute. Satyagraha es una palabra que viene del sánscrito y bueno, tiene toda una explicación, es un concepto muy, muy profundo. Pero básicamente se refiere a comprometerse directamente con otros para transformar las injusticias y la opresión sin recurrir a la violencia y a la coerción. Entonces, bueno, pues hablamos de las maneras en que cooperando podemos generar transformaciones en nuestro entorno. Esto puede ser a través del activismo, de la incidencia en políticas públicas, de las artes, de actos de no cooperación, de actos de resistencia civil, entre muchas otras cosas. Y me gustó mucho lo que dijo Juan Manuel, que muchas veces vemos a los jóvenes como sujetos de las políticas públicas, pero también es muy interesante verlos como actores, personas que están generando ese cambio que ellos quieren ver en su sociedad. Y en este sentido quiero hablar sobre cuestiones de paz positiva. La paz positiva básicamente se refiere a paz sostenible, cómo generamos esas condiciones que a través del tiempo van a perdurar y a crear situaciones mejores en nuestras comunidades. Y quiero referirme a los 8 pilares de paz positiva que produjo el Institute for Economics and Peace. Son 8, pero quiero mencionar 4 solamente para dar una idea de qué se refieren. Entre ellos se encuentra el buen funcionamiento del gobierno, la distribución equitativa de los recursos, el entorno empresarial sólido o bajos niveles de corrupción, entre otros. Parecieran cosas que no tienen nada que ver, pero todos ellos son elementos que permiten que en una comunidad o en un entorno exista una paz sostenible. Entonces, pues bueno, con todos estos elementos podemos garantizar que las juventudes y las comunidades pues construyan el futuro que quieren ver y que tanto les es necesario. Gracias. Muchas gracias. De los que faltan, Abraham, Esperanza, Alejandra. Abraham. Gracias, Juan Manuel, perdón. Bueno, antes me gustaría hacer un breve saludo y agradecimiento también a la comunidad de Conjuvesilla, al público en general, que no hemos saludado y que se encuentra a través de la transmisión del canal del Congreso, agradeciendo también de su interés en la participación en este espacio. Y bueno, la importancia de las alianzas. Sencillamente me parece fundamental este tema de formar alianzas por esta combinación que se forma al momento de procurar estos encuentros de experiencias, conocimientos y recursos.
Sí, eso es fundamental y yo creo que este espacio es un ejemplo de ello. ¿Sí? Al momento de aliarnos para organizar este espacio, nosotros teníamos quizá la experiencia en organización de eventos de divulgación, ¿sí? Con Juvesí. Los conocimientos los aportaron los extraordinarios panelistas que tuvimos el día de hoy, invitados que también se encuentran presentes en esta mesa, y por supuesto los recursos que en este caso pues agradecemos a las autoridades que abrieron el Congreso de la Unión para organizar este foro. Entonces, entre conocimientos, experiencias y recursos se pueden lograr grandes actividades, grandes proyectos. Por ello la importancia de formar alianzas. Quizá con Juvesí, al ser una asociación en vías de consolidación, no cuente con todos los recursos ni los espacios y quizá no tengamos todos los conocimientos, pero formando esta red de colaboración es como se pueden lograr pues, todas estas grandes ideas que revolucionan al mundo. Y con eso concluyo. Perfecto, muchas gracias. Esperanza y luego Alejandra. Bueno, en relación con lo que anteriormente había mencionado, yo considero que las alianzas justamente son un factor crucial para alcanzar objetivos. Hay un proverbio africano, o vaya, otras personas se adjudican a un autor en específico, pero que refiere prácticamente a lo siguiente: si quieres llegar rápido, trabaja solo, pero si quieres llegar lejos, trabaja en equipo. Y yo creo que justamente esta frase, este proverbio, o sea, lo que sea, prácticamente refleja lo que esta mesa quiere proyectar, que justamente nosotros tenemos como personas un capital propio en diferentes espacios, ámbitos, pero si no lo conjugamos con el capital que tienen otras personas, instituciones y demás, pues prácticamente los avances que podemos tener en nuestros proyectos y propuestas serán nulo. Y vaya, prácticamente creo que lo podemos relacionar demasiado con las experiencias que hemos tenido recientes respecto al 8M, en el que nosotros como jóvenes y sobre todo nosotras las mujeres nos involucramos en las marchas, en la gestión de las mismas, en mecanismos o protocolos de seguridad para que nosotras como activistas o incluso compañeras que están más involucradas en otros tipos de colectivos, por ejemplo en los bloques negros y demás, que evidentemente con todas las teorías feministas, pues vaya, el bloque negro se enfoca prácticamente a un tema un poco más de iconoclasia que… vaya, para el público que quizás no conozca del todo este término, refiere prácticamente a mostrar el enojo y la rabia que las mujeres han acumulado durante años y lo plasman prácticamente en el tema material, ¿no? En algunos casos, vaya, se recurre, por así decirlo, a la destrucción de diferentes monumentos y demás, pero de una forma justificada. Entonces no podemos decir que la iconoclasia es vandalismo, pero bueno, ese es un tema un poco aparte, pero a lo que quiero llegar es que justamente con la gran diversidad de feminismos que hay o de teorías y demás, se puede conjugar un movimiento tan sólido que se manifiesta en una congregación de más de 100,000 mujeres en el centro histórico de nuestra ciudad. Yo creo que eso es reflejo de que en primera las mujeres tenemos la capacidad y que lamentablemente hemos sido víctimas de un sistema que ha oprimido todo este potencial y que afortunadamente en este 2024 tenemos a 2 mujeres candidatas a la presidencia. Yo creo que eso es trabajo de siglos y de mujeres que lamentablemente desconocemos sus nombres, porque justamente han sido silenciadas, han sido lamentablemente asesinadas, han sido víctimas de feminicidios y yo creo que tenemos que justamente pues vaya a retomar estas fechas tan simbólicas y que a largo plazo van a generar muchas oportunidades para más mujeres. Como mencionaba nuestra compañera enfocada a inteligencia artificial, no solamente tenemos que enfocarnos a los jóvenes que están dentro de los 18 a 35 años, tenemos que ver por las infancias y por las generaciones que estarán próximamente acompañándonos en este plano. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, Alejandra. Muchas gracias. Trataré de ser breve. Las alianzas, como ya se ha mencionado y como todos seguramente sabemos, son importantes para concretar acciones que impacten y marquen la diferencia. Quisiera concentrarme en el tema de la seguridad alimentaria para garantizar la salud digna y encontrar que todos podamos acceder a esta seguridad alimentaria. Es imprescindible
las negociaciones, la generación de alianzas entre el sector privado y el sector público, entre el sector nacional y el internacional. Para poder asegurar que todas las personas puedan acceder a los alimentos de calidad, son necesarias la creación de alianzas, mantenerlas, procurarlas y saber negociar. Eso es importante para que todos podamos acceder a esta salud digna a la que tenemos derecho. Por tanto, las estrategias nacionales e internacionales son importantes, no solo para garantizar la seguridad alimentaria, sino para darle continuidad. Estaba leyendo hace un par de semanas que China ocupa el primer lugar en la producción de vegetales, pero, porque aquí hay un pero, no garantizaba que todos sus productos estuvieran libres de químicos. Entonces, aquí es donde entran toda esta parte de las relaciones internacionales, porque ellos tienen que buscar la forma de garantizar que los límites permisibles de los químicos en los alimentos que están produciendo sean los adecuados para garantizar nuestra salud y que puedan ser consumidos por todos. Entonces, creo que pues queda bastante claro que las alianzas son importantes en cualquier sector. Yo me enfoqué más al sector alimentario, pero si buscamos en la parte de la salud, si buscamos en la parte de la educación, vamos a encontrar algo, siempre vamos a encontrar algo. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, nuestra última pregunta contemplada para esta mesa tiene que ver con aspectos que ya se han comentado a lo largo de la mesa. A lo largo de esta discusión se han planteado algunas problemáticas o retos, ya sea en la cuestión tecnológica, con las inteligencias artificiales, con la vinculación con otros sectores o sectores poblacionales. En este sentido, la siguiente pregunta va hacia un comentario y reflexión personal que puedan brindar. Y en ese sentido, en torno a las alianzas, para ustedes, ¿cuáles son los desafíos que observan en la formación de alianzas con otros actores, pero también qué áreas de oportunidad perciben en este ámbito? Si les parece, iniciamos la ronda de participaciones a la manera inversa a como fue la anterior pregunta. Alejandra. Claro, muchas gracias. La principal área de oportunidad que yo detecto al momento de generar alianzas es que no tenemos a veces un tacto humano para poder compartir la información que queremos hacer llegar al otro. Es necesario que nos olvidemos que nosotros conocemos los términos tan científicos y los traslademos a un vocabulario más coloquial, porque de esa manera vamos a poder formalizar la alianza al 100%, bueno, a lo mejor no al 100%, porque siempre va a haber ahí algún tema, pero vamos a poder transmitir a las personas que queremos llegar el conocimiento o la información necesaria, puntual y sobre todo lograr el objetivo. Entonces quisiera concentrarme en eso, en que la principal área de oportunidad es transmitir el conocimiento, transmitir la información de una manera más amena, más dirigible a nuestro público. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperanza. Bueno, a manera de conclusión, pues de nuevo agradezco al organizador de este magno evento, al licenciado Abraham, por la oportunidad, sobre todo, al CONJUVESI por la gestión del evento nuevamente y, como bien decías, a las autoridades que nos propiciaron el espacio y las facilidades para generar este evento. Y pues vaya, considero que justamente estos espacios son una oportunidad muy buena para generar redes de apoyo, networking y justamente alianzas que a largo plazo incluso nos pueden generar oportunidades laborales o ya en un supuesto un poco más ilusionista, pues que nos pueden generar un verdadero cambio en diferentes aspectos de nuestra vida que puede ser ya trascendental. Entonces, yo considero que no hay que subestimar nunca las pequeñas acciones
porque al final del día, como bien dice el dicho, el hábito hace el monje. Entonces, si estamos constantemente en espacios de incidencia pública, generando propuestas, generando alianzas, a largo plazo sí se pueden generar cambios fructíferos y que evidentemente pueden posicionar a las jóvenes, sobre todo nosotras como mujeres, como un verdadero factor de cambio y no solamente como un botín político, como se ha estado manejando en diferentes cuestiones partidistas y demás que estaremos viendo a lo largo de estos meses. Yo creo que estos meses son justamente una gran oportunidad para que nosotras las jóvenes posicionemos nuestras causas y que hagamos valer nuestros derechos, que no solamente sean una oportunidad para XY partido, XY color y demás, para que genere propuestas a modo. Entonces yo creo que lo dejamos ahí sobre la mesa y que ojalá que al final de este evento pues podamos coincidir y generar justamente alianzas. Perfecto, muchas gracias. Abraham. Muchas gracias. Pues bueno, como comentario de cierre y atendiendo a los puntos que mencionaste, Juan Manuel, desafíos hay muchos para la participación, para promover la participación y las alianzas, sobre todo entre los jóvenes. El tema, el desafío principal que identifico, es que son bastantes. A ver, primero, la apatía que se mencionó, ¿sí? Segundo, la diferencia de intereses, ¿sí?, de objetivos tan distintos que a veces tenemos y que no es necesariamente malo. Sí, sencillamente hay compañeros, inclusive aquí, que en este espacio mejor venimos a coincidir que en nuestro propio estado, San Luis Potosí. Entonces, la diferencia de intereses, de agendas, vuelve un poquito complicada la dinámica de formar estas alianzas, de participar activamente. Pero también hay algunas áreas de oportunidad muy importante y aquí vuelvo al punto que se mencionó originalmente, que son las redes de colaboración que ya existen, que se han desarrollado a lo largo de todos estos años, que inclusive no son de nuestra generación, sino que vienen de generaciones atrás. Sí, redes de activistas, de diferentes índoles, de diferentes movimientos, de diferentes causas. Entonces yo creo que ahí hay un área de oportunidad muy importante. Sí, aprovechar estas redes, no dejarlas de lado, menos ahora que tenemos tanta facilidad con el uso de la tecnología para formar proyectos, formar alianzas. Con Juvesí se formó prácticamente en un entorno virtual, 100% virtual en el contexto de la pandemia. Entonces ahí hay una gran oportunidad. Y como conclusión general, pues continuemos, no queda más que seguir creyendo que sí se puede hacer la diferencia, pero creo que juntos podemos hacer una diferencia aún mayor. Entonces ese es el llamado a la acción para el día de hoy. Que trabajemos sí en nuestras causas, pero procuremos hacerlo juntos para llegar más lejos. Gracias. Muchas gracias. Andrea. Gracias. Me parece que este objetivo es uno muy fundamental. E incluso me parece que debería ser un objetivo transversal, porque no creo que ninguno de los otros objetivos pueda cumplirse sin la creación o existencia de alianzas. Estaba pensando ahora sobre una iniciativa que se creó paralela a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se llaman los Objetivos de Desarrollo Interior. Fue una iniciativa que se creó, me parece, en Suecia, y lo que ellos buscan es construir habilidades colectivas para un futuro más sostenible. Pero ellos hablan de las habilidades blandas. Nosotros vemos los objetivos y sus indicadores y todos estos puntos a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, pero ellos dijeron cómo desde lo individual podemos contribuir al cumplimiento de estos objetivos. Y pues quiero añadir esta dimensión a la discusión sobre las alianzas, que es la dimensión interior, la dimensión individual, porque me parece que es muy importante que si buscamos alianzas, pues esté muy claro y muy firme y sólido lo que hay dentro de nosotros.
Ese es uno de los pilares que utilizamos en Satyagraha Institute para hablar sobre liderazgos para la paz, que es esa dimensión de la vida interior, cómo fortalecemos nuestro liderazgo, nuestro espíritu, cómo nos preparamos para afrontar las dificultades y entrar a ese fuego, que nunca es fácil ser activista o hablar de los temas difíciles o enfrentarse a las injusticias. Y estos objetivos de desarrollo interior hablan de 5 dimensiones que van más o menos en orden, pero son interdependientes, que son ser, pensar, relacionarse, colaborar y actuar. Entonces, bueno, pues hacer énfasis en cómo lo individual tiene que estar muy firme para que después podamos construir en equipo y pues cooperando y abrirnos a cooperar y a dejar de competir por ser los mejores, que pasa muchísimo. Entonces, pues bueno, ya creo que está muy claro, no hay que convencer a nadie de que las alianzas son algo esencial y muy importante y pues ojalá que nos quede la reflexión de cómo podemos hacer más y cómo podemos también fortalecernos desde la dimensión interior. Gracias. Muchas gracias. Y finalmente, Mariana. Muy bien. Bueno, pues concuerdo completamente con lo que menciona Abraham y Andrea, en concreto, en el sentido de que efectivamente de repente es difícil formar alianzas cuando cada persona tiene sus diferentes intereses o cuando incluso estamos hablando de distintos tipos de actores, ¿no? En este sentido, por ejemplo, yo vengo más que nada hablando de parte de la iniciativa privada, que es donde me puedo vincular con las acciones reales. Y de repente yo observo una falta de coordinación, que era también lo que hablábamos en la participación pasada. Es decir, ¿qué pasa cuando uno desde la iniciativa privada a lo mejor se quiere vincular con alguien desde el sector público? Todas las implicaciones que tiene, o desde las asociaciones civiles. O de repente uno quiere hacer muchísimas cosas. Sobre todo creo que una característica que tenemos los jóvenes es que siempre queremos hacer muchas cosas. Y nos interesa todo, y nos interesa el medio ambiente, y las comunidades LGBT, y el género, y muchísimas cosas. ¿Qué pasa cuando esas cosas se ven frenadas por una falta de flexibilidad institucional? Porque a lo mejor uno llega y quiere hacer muchas cosas y te encuentras con trabas, con trámites, con intereses políticos privados de generación de capital, etcétera, etcétera. Y yo ahí lo que observo, y digamos a modo de ponerlo en un entorno positivo, es que justamente lo que tenemos que hacer es enfocarlo en las alianzas, porque bien, como comenta Andrea, las alianzas son fundamentales y creo que para mí también es el ODS más importante. Sin no se pueden lograr las otras cosas. Entonces, lo que me gustaría más que nada dejar es enfocar estas cosas en factores pivotales, los factores de mayor envergadura, las cosas más importantes que determinan las demás. Yo observo en concreto 3. Primero, la democracia, porque no podemos nosotros garantizar o ni siquiera intentar buscar ningún tipo de derecho humano si no tenemos instituciones que estén hechas para escuchar nuestras peticiones. Segundo, medio ambiente, porque como bien comentaba Alejandra, el tema de seguridad alimentaria es importantísimo. No podemos garantizar seguridad alimentaria si no tenemos lugares seguros para cosechar, si no tenemos agua y si siquiera no podemos salir de nuestras casas sin preocuparnos por a lo mejor sufrir un golpe de calor, ¿no? Y tercero, tecnología. ¿Por qué tecnología? Porque de manera personal eso es en lo que yo más me vinculo. ¿Por qué? Porque observo que es algo que ya no se va a retrasar. Es decir, no va a ocurrir mañana, nadie se va a levantar y va a decir, ay, ¿sabes que hay que pagar el internet? No, o sea, no va a suceder. Entonces ya está aquí y ya observamos que tiene implicaciones tanto positivas como negativas. Entonces, al menos dentro de Subtle Mind, y también para cerrar y concluir, y también para unirme a la petición que hacía Esperanza de efectivamente formar alianzas, desde Subtle Mind estamos muy enfocados en hacer eso, es decir, desde nuestro pequeño granito de una empresa mediana de San Luis Potosí, queremos hacer cosas y las queremos hacer vinculadas a otros actores. Entonces, primero la invitación desde Subtle Mind para vincularnos en ese sentido y seguir haciendo cosas y seguir proponiendo, hablando y discutiendo, y también de manera personal la invitación a justamente vincularnos, a hacer alianzas, también desde la perspectiva de cualquiera de los actores. Entonces, en resumen, hacer alianzas y enfocarnos en las cosas que verdaderamente van a generar efectos para todos los demás objetivos que tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente con esto concluimos las preguntas planteadas para esta mesa de discusión. Como se pueden ver, nos queda claro que el tema de la formación de alianzas es un tema muy importante que va de la mano con las otras temáticas planteadas en las anteriores mesas y que también de alguna manera u otra quedan muchas tareas y pendientes por plantear,
pero que seguramente eso dará tema para otras discusiones o futuras discusiones. Por lo pronto nos vamos con preguntas de parte del público. Por cuestiones de tiempo nos vamos a limitar solamente a 2 preguntas y de igual manera, de manera concreta, las preguntas como las respuestas de los participantes. Adelante, adelante. El primero. Bueno, mi pregunta era relacionada a la última participación que se hizo, justamente que se comentaba que en la tecnología era algo pues ya indispensable, ¿no? Dependemos de ellos. Y justamente algo que me venía a la mente ahorita que comentabas eso, era algo que no sé, como que no se preocupa tanto. Y digo, pues sí, yo ni siquiera lo pienso, no lo había pensado, pero era algo que vi hace poco que era sobre que existe la posibilidad de que nos quedemos sin internet. Entonces, era algo que escribía, me parecía, bueno, lo acabo de checar, era Esther, así se llama la autora, y en un libro que se llama Error 404, de que existe esa posibilidad y que realmente ni en sector privado ni en el gobierno le pasa por la cabeza de que este es un riesgo, de que ya estamos interconectados con el internet y de que si un día se llega a pagar porque sí existe esa posibilidad, digo, inventarios en línea, todo en la nube, de que qué va a pasar, o sea, ¿qué podemos hacer en un caso así? Adelante. Me voy a permitir contestar, si les parece bien. Sí, claro, muchas gracias por tu comentario porque tienes absolutamente toda la razón y es de esos retos a los que creo que justamente nos vamos a enfrentar. Yo siempre bromeo mucho con mis amigos cada vez que se cae Instagram, porque ven que de repente se cae Instagram y yo siempre les digo, no, deja tú que se caiga Instagram, imagínate que se caiga Excel. ¿Qué vamos a hacer si el día de mañana se caen todas estas tecnologías en las que literalmente hemos basado toda nuestra contabilidad, toda la información que tenemos? Incluso en algún momento hablaba con un amigo de qué va a pasar con la información del ser humano una vez que la civilización que conocemos se acabe, porque quedó en el internet, no van a poder encontrar fósiles de todos los avances que hemos hecho. Y creo que realmente ese es un reto para el cual no tendría respuesta. ¿Por qué? Porque creo que justamente nos supera. Sí, desde luego me enfoco mucho en la tecnología, aunque no por eso voy a dejar de ser crítica de ella. Es decir, hay muchas cosas que no hemos tomado en cuenta. Y al final, pues sí, no olvidemos que el internet no es otra cosa más que un montón de cables que pasan por debajo del agua. Podría pasar algo con esos cables. Entonces también eso nos deja un reto y precisamente una reflexión muy interesante. Entonces te agradezco, no tengo mayor respuesta que darte, quisiera podértela dar, pero la verdad es que creo que nadie la tiene, pero justamente nos deja a nosotros, al menos para mí que trabajo en el sector de tecnología, con muchas preguntas que a lo mejor eventualmente se puedan transformar en respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere complementar con esta pregunta? Nos vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, adelante. ¿Seguro? Okay. Gracias. Primero que nada, agradecerles por este foro. Me encantaron sus participaciones. Sobre todo concuerdo con la licenciada Mariana. Yo estudio Ingeniería en Inteligencia Artificial. Y sí, toda la razón, la verdad. Es igual. Me encanta ser crítico con la tecnología, a pesar que la estudio, que me apasiona, pero sí me encanta ser muy crítico, ¿no? Y con este aspecto, precisamente quiero dar un poco de contexto a mi pregunta, porque yo siento que la inteligencia artificial va a ser el motor, y de hecho ya estamos empezando, de la quinta revolución industrial. La cuarta revolución industrial surgió con todo este boom de la comunicación y el internet. Y la quinta revolución industrial va a ser la parte de la inteligencia artificial. Entonces, preguntarles cómo podemos o cómo pueden favorecer las alianzas a un correcto desarrollo de esta quinta revolución industrial, no solamente en la parte empresarial, sino en la parte gubernamental y en la parte social.
Perfecto, sí, disculpen que vuelva a tomar la pregunta, pero estamos hablando de inteligencia artificial, entonces de manera natural tengo muchas ganas de contestar. Primero que nada, muchas felicidades, me da mucho gusto ver que ya haya jóvenes metidos justamente directamente en inteligencia artificial. Una licenciatura en IA me parece excelente, entonces muchas felicidades por eso. Y es verdaderamente una gran pregunta y yo creo que lo más apropiado sería contestarlo con una invitación, y es que justamente hay que formar esas alianzas, porque creo que en realidad hay mucha deuda en ese sentido y concuerdo perfectamente contigo. Ya ni siquiera se trata de la cuarta revolución, ya es la quinta. ¿Por qué? Porque va a cambiar por completo la manera en que interactuamos con las máquinas. Es decir, las máquinas, estas cuestiones que normalmente consideramos herramientas, va a llegar un punto en que van a ser herramientas que quizás van a superar la capacidad humana, que es una característica que ninguna otra herramienta tiene ahorita. Uno no usa un martillo sabiendo que el martillo puede superarlo, para nada. Esta es la primera herramienta que conocemos que sí nos puede llegar a superar. Entonces, tenemos muchos retos de los que tenemos que hablar. Entonces, te contestaría más que nada con una invitación. A mí me encantaría, por ejemplo, organizar un foro de inteligencia artificial, ¿no? Porque hay muchas cosas de las que se tienen que hablar. Entonces, de nuevo, no tengo muchas respuestas y creo que justamente por eso esta invitación, y lo reitero, hay que buscarlas en conjunto, ¿no? Y al menos desde la iniciativa privada creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo observo un rezago en la iniciativa pública que me parece muy preocupante y creo que justamente quizás sea un lugar al que tenemos que dirigirnos. Sí, adelante. Gracias. Ayer hablaba con Mbaye Mbalo, que es un chico líder en Gambia, en África. Él está muy involucrado en temas sociales de todo tipo. Es una persona de estas que andan en todo absolutamente en su país. Y estábamos hablando sobre la corrupción en África, que es un problema. En México hay corrupción, en África es muy grande. Y yo le decía, bueno, ¿qué crees que se puede hacer o qué onda, ¿no? Y es una persona muy inteligente. Y me dijo, pues es que yo creo que tenemos que introducir la tecnología, porque por el momento llega el dinero y nadie sabe qué pasa con el dinero. Y las personas que están en las situaciones, en las posiciones de poder, pues se lo quedan y no hay nadie que las cuestione, no hay nadie que regule para qué se utiliza el dinero que sí se registra más o menos. Entonces no se hacen los proyectos y estas personas se están enriqueciendo y como sabemos, estábamos hablando del caso de Gambia, pero también lo reflejábamos en otros países de África y pues África está en condiciones muy pobres en muchos aspectos. Entonces, pues creo que un ejemplo sencillo, práctico es ¿qué cambiaría en Gambia si hubiera sistemas tecnológicos o de inteligencia artificial que regularan qué pasa con las contribuciones de las personas allá en cuestiones de impuestos, por ejemplo? ¿Qué pasaría si la tecnología estuviera integrada en cuestiones de transacciones monetarias, etcétera? Pues creo que veríamos un Gambia muy diferente donde las calles sí están pavimentadas, donde sí que existen hospitales públicos, donde la educación es de mayor calidad y está al acceso de más personas, donde más jóvenes pueden acceder a la universidad y no es un sueño guajiro. Y bueno, creo que lo podemos traducir igualmente a México. No es solamente Gambia porque hay África, pobrecitos, no. Creo que es una situación pues que está presente en muchísimos países en desarrollo y la introducción de la tecnología puede hacer que se transformen las realidades y lo quiero aterrizar también al tema de los jóvenes. Ayer Mbaye es una persona de 34 años me parece y él estaba pensando sobre todo esto, un joven. Pues él junto con más jóvenes podría promover que estas cuestiones se hagan una realidad en su país. ¿Qué podemos hacer nosotros en México? Gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Por aquí habían alzado la voz al inicio, no sé si quieran. Es una pregunta muy concreta hacia ti en el tema de inteligencia artificial, pero llevada de la mano, llevada al ámbito electoral. ¿Cómo consideras tú que se puede mitigar o se puede un poquito protegerte como candidato o como figura pública en el sentido de lo que mencionabas, imágenes editadas y ese tipo de cosas? ¿Crees que estemos muy cerca ya de las elecciones como para un tema de defensa
tanto legal como tecnológico para poder combatir pues ese daño, esa guerra sucia que se puede desatar y que va a pasar, y que eso es un hecho. No sé si hay algo que puedas mencionar. Claro, bueno, muchas gracias por la pregunta. Igual es estas cosas que me encantan porque pues combina ciencia política con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, mis dos principales pasiones. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Yo creo que para estas elecciones ya la veo difícil, porque las elecciones ya están aquí y hay muchos candidatos que a lo mejor ni siquiera están conscientes de que esto les puede suceder. Yo lo que diría es, si yo en este momento tuviera que hablar con algún candidato o candidata, sería, primero, empieza a hablar del tema, por todos lados. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas personas que a lo mejor ni siquiera, como comentaban en la primera mesa, han escuchado el término inteligencia artificial. Difícilmente esas personas se van a poder dar cuenta o van a tener esta concientización de ciberseguridad. Ciberseguridad es un tema del que todos los candidatos tendrían que estar hablando constantemente, porque incluso si lo vemos de manera egoísta, es decir, en el sentido de que ellos se quieran proteger a sí mismos, tendrían que estarlo hablando, porque hay un montón de desinformación, no solo de imágenes por inteligencia artificial, sino simplemente de mensajes de WhatsApp que se mandan por ahí que las personas escogen creer. Entonces yo lo primero que diría es, hablando de ciberseguridad absolutamente todo el tiempo y sobre todo enfocándose en lo que va a pasar después, porque no es solo una cuestión de qué pasa en estas elecciones, sino qué va a pasar en todas las demás y qué va a empezar a pasar durante todos los gobiernos. Entonces, desde luego, impulsar regulaciones. Eso es lo que yo creo que es clave. Hay que impulsar regulaciones desde absolutamente todos los actores posibles. Entonces, es una muy buena pregunta y creo que realmente ya hemos visto los efectos que tiene. Ya han escuchado seguramente por ahí el caso de Cambridge Analytica y demás, que prácticamente son personas que te aseguran y que te dicen, hasta hay videos, ¿no?, de la persona que dirige todas estas cosas, que te dicen, no, yo escogí el presidente de los Estados Unidos, yo decidí quién iba a ser, porque me enfoqué de que todas las redes sociales estuvieran hacia eso. Entonces, es un reto muy real y también lo que diría es utilizarla más, porque si los políticos de un lado la van a estar utilizando, la única manera de contrarrestarlo es utilizarlo del otro lado, y luego que también lo utilicen sobre todo personas que no están afiliadas a ningún partido político. Cuando todo el mundo está utilizando la inteligencia artificial, pues ahí nos vamos a agarrar a lo mejor a guamazos de inteligencia artificial, pero por lo menos podemos como nivelar un poco el trayecto, ¿no?, el territorio. Eso sería lo que yo te comentaría. Muchas gracias. Pues bueno, con esto… adelante, sí. Nada más para aunar a la pregunta que realizabas y lo que comentó la compañera, pues justamente ya se han dado casos de audios que presuntamente servidores públicos han mandado y cuestiones similares, sobre todo aquí en la Ciudad de México, respecto a la designación o más bien de la elección de la persona candidata a la gobernatura de México, ¿no?, a la jefatura. Entonces, esa situación pues la podemos poner súper clara en el sentido de que justamente la persona que mandó este audio decía, no, es que yo no lo mandé, que no sé qué, ¿no? Pero justamente diferentes periodistas, al usar herramientas de inteligencia artificial para corroborar que efectivamente ese audio era editado o bien era fabricado con notas de periódico, vaya, o cualquier otro medio en el que esta persona había ya hablado o había emitido alguna entrevista, pues vaya, ahí se comprobó que efectivamente no era un audio editado, que era de viva voz, por así decirlo. Entonces, justamente como mencionaba nuestra compañera, tenemos nosotros como ciudadanos tener las capacitaciones y las herramientas para, en primera, saber qué es la inteligencia artificial, cómo afecta nuestra vida y las consecuencias que esto va a generar, ¿no? Entonces creo que tu pregunta fue muy atinada, sobre todo teniendo ya las elecciones enfrente, y pues esperamos que pues, se genere el networking para contrarrestar estas situaciones. Muchas gracias. Pues bueno, con esto concluimos esta mesa correspondiente al ODS 17, Alianzas para lograr objetivos. Agradecemos la participación de los panelistas, su tiempo y disposición para participar en esta mesa, así como también al público por su atención y por poder continuar con nosotros. Pues bueno, con esto cerramos. Y bueno, llegamos al final de nuestro foro de juventudes. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por su participación activa y compromiso en esta importante causa. De igual forma, me permito extender un agradecimiento particular pues, a nuestro compañero Abraham por la organización, la logística y a todo su equipo que está en conjunto con él, porque pues ahora sí les pido un fuerte aplauso también para él, por favor. Que sabemos que el organizar un evento de esta magnitud, pues sí es arduo, es un trabajo que en equipo pues se puede lograr, ¿no? Y el aperturar este espacio, también agradecer a las personas que te dijeron sí
las personas que te aperturaron este espacio, que creo que están viendo la transmisión, y pues bueno, sobre todo pues a ustedes y los panelistas sobre todo que permitieron compartir su punto de vista, ¿no? En este momento, nuestros organizadores compartirán breves conclusiones y reflexiones sobre lo que hemos aprendido y los pasos a seguir a partir de aquí. Adelante. Bueno, en este caso va a hablar el presidente nacional, Antonio García. Seguramente se encuentra en el exterior, pero únicamente agradecer al mensaje de mi compañero Pablo, presidente estatal de la sede de Oaxaca. Gracias a los compañeros que nos acompañan desde Oaxaca por este esfuerzo que hacen para sumar al proyecto de Conjuvecí. ¿Qué me resta más que sencillamente agradecer y confirmar todos los mensajes, las iniciativas que se compartieron el día de hoy? Merecen ser continuadas, proseguidas, irnos con ese compromiso de que estas ideas, estos comentarios se traduzcan en acciones transformadoras y pues eso, que esto sea un llamado a la acción para todas y todos nosotros, que sea el comienzo de pues esta última etapa de aquí a 2030 en estos 6 años, y tras esta reflexión, que fue el propósito de este foro, que estos 6 años que restan, busquemos las estrategias para lograr estos objetivos. Hoy hablamos de 4, restan 13 y va a ser también un compromiso para Conjuvecí abrir a la agenda para abordar estos otros 13 objetivos igual de importantes para alcanzar esa sociedad a la que aspira el mundo en el 2030. Entonces, no me resta más que nuevamente agradecer el espacio, agradecer a todo el equipo de Conjuvecí, tanto los integrantes de antaño como los nuevos integrantes. Y pues nada, ahora sí que el aplauso que me dieron ahorita, el aplauso es para ustedes y nuevamente muchísimas gracias. Así que les pido un aplauso para el resto del equipo de integrantes de Conjuvecí. Antes de darle la palabra a Antonio, aquí estaba perdido. Pues, ¿cómo están? Muchas gracias a todas y a todos por haber estado en este foro. Sin duda, la participación de cada una y cada uno de ustedes ha sido muy importante para el desarrollo de esta actividad. Y desde el Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades les agradecemos mucho que participen, que asistan y que sean parte de nuestras actividades. En ese sentido, y para ya no alargarnos más, vamos a dar por clausurada esta actividad, este foro, esperando que sigan participando e invitando a los jóvenes que nos van a ver a través del canal del Congreso y a ustedes quienes hoy estuvieron, invitarlos a que formen parte de esta organización del Conjuvecí, que como les decía en mi participación anterior, ha ido creciendo con una presencia en la mayoría de los estados de la República y que tiene espacio para todos los jóvenes de distintas áreas. El Conjuvecí se caracteriza por eso, porque sus miembros son su mayor fortaleza y tenemos jóvenes de todas las áreas, desde el área físico-matemático, ciencias sociales, químico-biólogo, de todo. Entonces, sean parte de esta comunidad, las y los invitamos y muchas gracias a la sede San Luis Potosí por haber hecho esto posible, por quien les pido un fuerte aplauso, por favor, para la sede San Luis Potosí. Muchas gracias, Abraham. Felicidades por el foro y pues con eso concluimos. Gracias a todos. Y bueno, antes de despedirnos, los invitamos y las invitamos a unirse para una fotografía oficial del evento.
Asimismo, les invitamos a quedarse a la visita guiada al Congreso que se realizará en punto de las 5. Si desean sumarse a una visita guiada, a punto de las 5 nos vemos aquí abajo en el planta baja, en la entrada de aquí. Gracias. La foto, por favor, los integrantes de Conjuvesí pueden pasar acá. Sí, obviamente les comento como en económica, como dicen, y ya tú mandas nosotros para que no les caiga de sorpresa. Muchas gracias.